Bienvenidos al primer capítulo de Crónicas de la Resistencia en Jugando con Fuego. En el día de hoy realizaremos un viaje hacia la México revolucionaria de inicios del siglo XX, trabajando este proceso revolucionario desde una de sus figuras principales, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar nace en la ciudad de Morelos, en el sur de México, en el año 1879 y ya desde muy joven es un líder campesino, un líder popular de la zona sur de México, liderando justamente un levantamiento contra los grandes hacendados de la zona sur del país, con dos grandes banderas, que son las dos grandes banderas que lo va a tener durante todo su proceso revolucionario hasta su muerte, que son, en primer lugar, la justicia social, o sea, la mejora de las condiciones de vida del sector trabajador, del sector campesino, del sector aborigen del sur de México, y en segundo lugar su gran bandera, que es la reforma agraria. ¿Qué quiere decir esto? El reparto de tierras para quienes la trabajan, que va a ser su gran lucha durante todo el proceso revolucionario mexicano. Como les dije, él lidera un levantamiento en 1906, en 1910, ya como un gran líder campesino, se suma al proceso revolucionario que encabeza Francisco Madero, justamente ante una promesa de la política mexicana del sector de Madero, de que va a realizar esta reforma agraria. Y luego, en el proceso, cuando ya se arma la guerra civil de la Revolución Mexicana, es el líder del Ejército Libertador del Sur, que es uno de los dos grandes ejércitos que tienen muchísimas victorias, incluso contra el ejército de los Estados Unidos, durante el proceso, la parte bélica del proceso revolucionario. Ahora vamos a trabajar dos contextos que son importantes para entender este proceso de la Revolución Mexicana. En primer lugar, el contexto internacional, en qué mundo se dio esta revolución. Vamos a ver qué pasaba en Europa, qué pasaba en los Estados Unidos y qué pasaba en la Argentina. Y en otro lugar vamos a desarrollar un poquito brevemente los hechos de la Revolución Mexicana, cuándo se inicia, cómo es el proceso del desarrollo y cuándo finaliza este levantamiento, que es quizás uno de los movimientos de resistencia populares más fuertes del siglo XX en América Latina sin duda, pero también a nivel mundial. A nivel nacional, el México de fines del siglo XIX estaba gobernado por una dictadura conocida como el Porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz, que es un gobierno que dura más de 25 años, un gobierno dictatorial donde había elecciones pero eran fraudulentas, como es el mismo proceso que se daba en todos los países conservadores de América Latina. Y ante la presión popular ya para el año 1910 de una apertura democrática, Porfirio Díaz decide que el pueblo pueda votar. Él se candidatea como presidente, pero ve que tiene un opositor muy fuerte, que es Francisco Madero, un líder popular, que empieza a hacer grandes alianzas a nivel nacional para llegar a esa elección. Podríamos compararlo en la Argentina con don Hipólito Yrigoyen en la UCR, ¿no? Un tipo que aparece por fuera del armado conservador y tiene un gran planteamiento de disputa política a través de lo electoral. Mientras que en la Argentina ese proceso se dio naturalmente, e Irigoyen terminó de presidente electo. En México no fue así. Porfirio Díaz con su dictadura termina encarcelando a Madero y ahí se da lo que se llama el Plan de San Luis, que es un levantamiento armado con formato de guerra civil que se inicia en el norte de México con un gran ejército liderado por Pancho Villa, que es quizás la figura más cinematográfica que ha tomado Hollywood de la Revolución Mexicana, pero luego también con un proceso muy fuerte que es el liderado por Zapata en el sur, a través de Morelos, de la selva de Chiapas. Es un levantamiento que tiene reivindicaciones propias, que como ya dijimos antes son las reivindicaciones campesinas y dentro de esas reivindicaciones la reforma agraria como gran bandera del proceso popular. O sea, cuál era la gran esperanza de ese pueblo campesino mexicano en esta revolución, poder lograr ser los propietarios de las tierras que trabajaban cuando en México eran grandes hacendados. Madero es encarcelado, pero por el proceso revolucionario armado que arman estos dos grandes ejércitos, Pancho Villa por el norte y Emiliano Zapata por el sur, logra escaparse de esa cárcel. Las victorias de estos dos grandes ejércitos contra los ejércitos regulares nacionales del gobierno de Porfirio Díaz terminan haciendo renunciar a Porfirio Díaz. Este se va, se exilia en Francia, queda su vicepresidente como presidente, llama a elecciones y estas elecciones sí son ganadas por Francisco Madero en lo que es el primer comienzo de gobierno revolucionario que
muchas de las alianzas que había realizado haciendo promesas de adquisición de derechos por parte del pueblo no son cumplidas. En el caso de Emiliano Zapata no es cumplida la reforma agraria, con lo cual Zapata vuelve a levantarse contra el gobierno. Y este es el periodo que va de 1912, 1913 en adelante, ¿sí? Esos 4 años hasta 1917, en que el gobierno revolucionario va cambiando de líderes. A los líderes los van matando, ¿sí? Madero muere muy rápidamente, es derrocado por un golpe militar en 1913, y ahí se suceden diferentes presidentes, está Huerta, está Carranza, y hay una gran lucha ya facciosa dentro de la revolución, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo. No se llega a grandes conflictos entre los ejércitos del norte o del sur, pero ya Zapata, que es un gran líder popular, lo mismo que Villa en el norte, empieza a descreer de este proceso político que ya para 1917 empieza a apagar, o sea, su termidor 1917-1920 empieza a apagar el fragor revolucionario en pos de un ordenamiento que consiguió muchísimos derechos, dentro de los cuales está la participación política, que no es poco, que se gana mediante la lucha, pero ante otras reivindicaciones populares, revolucionarias, empieza a apagar el calor de la Revolución Mexicana. No podemos dejar de ver lo que es el influjo de la Revolución Rusa. Trotsky termina viviendo en México y los sectores políticos que habían abogado por la revolución dentro de México, muchos eran terratenientes y hacendados, ven que puede suceder lo mismo en México que pasó en Rusia y por supuesto no quieren que eso suceda, entonces ceden derechos como es el derecho electoral, por ejemplo, la participación política con partidos políticos, pero el fragor revolucionario bien fuerte se apaga, con lo cual también empiezan a asesinar a los grandes líderes de la revolución. Zapata muere en 1919, fruto de una emboscada que le hace el mismo gobierno revolucionario. Pancho Villa muere un poquitito después, asesinan a Huerta, muere también Obregón. Y ya para 1920, los grandes líderes, años más, años menos, los grandes líderes de la revolución son sacados del medio con el formato de asesinato, y México entra en la lógica de Estado-Nación tardío, en el proceso capitalista mundial, al calor siempre México de lo que es su gran vecino del norte, los Estados Unidos, que comienza con su imperialismo interno intraamérica Latina, sobre todo en Norteamérica, con el proceso de México y Canadá, y en Centroamérica, no llegando a la Argentina, que el proceso que tuvo de dependencia económica fue más con Europa, con Inglaterra en esta etapa, que justamente con los Estados Unidos. ¿Cuál es el legado que nos deja tanto la Revolución Rusa como la figura de Emiliano Zapata en el contexto internacional de hoy? En primer lugar, deja un aparato político, es un gran líder de la revolución, es un gran líder popular, un prócer en México, y sobre todo en la zona sur de México, es un mito popular campesino, porque las reivindicaciones que peleaba Zapata a inicios del siglo XX continúan su lucha en el día de hoy. Hay un hecho que es una representación política que dura hasta el día de hoy, que sucedió en el año 1994, en el fragor de lo que era el neoliberalismo mexicano, que es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el liderazgo del subcomandante Marcos en la selva de Chiapas, justamente en la zona donde el líder Zapata había dado su gran levantamiento. ¿Y qué banderas toma el zapatismo, que es un movimiento revolucionario, armado, contra el Estado mexicano? Continúa hasta el día de hoy ese levantamiento, hoy quizás sofocado y ocultado por los medios de comunicación que lo romantizaron en la década de los 90, sobre todo Europa, ¿sí? por toda esta cuestión de las caras tapadas, del zapatismo, etc. Pero en primer lado, toman las dos grandes reivindicaciones de Zapata: la justicia social, para todos todo, y en segundo lugar la reforma agraria, que la llevan a cabo en la selva de Chiapas, ¿no? Tienen todo un sistema paraestatal, ¿sí? Por fuera del Estado mexicano, que tiene su salud, que tiene su educación, que tiene su seguridad, que tiene sus caminos, que tiene su infraestructura propia. Es un proceso muy rico para analizar, y es el gran legado de esta resistencia popular a través de un campesino como es Emiliano Zapata, que pone en jaque un gobierno conservador, lo derroca y logra grandes derechos como es el derecho electoral y el derecho de muchos trabajadores, campesinos, aborígenes, en el México
de inicios del siglo XX, reivindicaciones que duran hasta el día de hoy y grandes luchas por otras reivindicaciones como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el gran legado del ideario zapatista iniciado a inicios del siglo XX. Con esto terminamos el primer capítulo de Crónicas de la Resistencia en Jugando con Fuego. Espero que les haya gustado. Los esperamos nuevamente dentro de 15 días.